Hola, me llamo Pedro Angulo, regento la librería La Casa de la Troya. Estamos en la calle Libreros número 6 de Madrid. Estamos en la calle Libreros, que no toda la vida se ha llamado así. Antiguamente se llamaba del Pozo de la Justa, ya que había una casa con un pozo, parece ser, según la leyenda, del que salieron unos basiliscos, miraron a la dueña y la dejaron fulminada. Luego se llamó calle de Ceres, que era la diosa de la agricultura. Pero era una calle con cierto signo de una prostitución así un poco de baja estofa. Y luego ya pues pasó a llamarse Constantino Rodríguez, que era un concejal y parece ser diputado y además vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. En el año 48, a instancia de Pío Baroja, pues la cambiaron al nombre de Los Libreros. Y bueno, pues sigue hasta hoy, aunque ya hay menos librerías, pero bueno, sigue hasta hoy con ese nombre. La calle Libreros, pues yo creo que venía de la tradición de esta persona innovadora como fue doña Pepita Borrás. Estuvo esta señora antes en la calle Jacometrezo, que se dedicó a una labor que era de compra-venta de libros de texto, que antes no existía. Allí tuvo mucha relación con los estudiantes, que la querían mucho, pero al comenzar las obras de la Gran Vía la echaron de allí y se vino aquí. Llegó aquí porque era un buen sitio, cercano a la Universidad Central de la calle San Bernardo, ¿no? Y además una zona con varias librerías, sobre todo en la calle San Bernardo, en la calle Luna, en Desengaño también, que estaba la de García Rico, pero eran librerías, como he dicho, más general. La calle esta nuestra era de libros de texto. Nuestra casa, la Casa de la Troya, donde estamos, la fundó nuestra tía Laura Requena Calabuig, que vino de Valencia a trabajar en la librería de doña Pepita, vio este local libre y lo alquiló, y en el año 1935 enseguida vino la Guerra Civil y se fue a su pueblo. Luego continuó. Tuvo una sobrina, que era Lucinda Requena, que la siguió regentando. Nosotros nos casamos y luego pues hemos seguido. Ya falleció y yo continúo aquí. La calle esta pues siempre ha sido mayormente de libros de texto, aunque había otros, por ejemplo en la entrada había uno de librería antigua y moderna, de don Antonio Guzmán, que se dedicaba al libro antiguo. Lo demás ha sido libro de texto. Entre ellas otras librerías como era Felipa, como era Fortuna, todas salieron de la librería de doña Pepita, allí se formaron y todas pusieron luego librería, como de aquí también salieron otros empleados que luego también se independizaron. Uno de ellos fue mi tío Pedro, que se fue a la Cuesta Moyano en el número 14, otro Josefina Fina en el Rastro, en la calle Carlos Arniches, y otros en librería La Merced, que era Consuelo y Carmelo, que pusieron en la librería La Merced, que todavía continúa abierta. Ellos ya fallecieron, me parece, y lo continúa un sobrino de ella, creo. Esta calle pues ha sido, como he dicho, mayormente de texto, con que venían los estudiantes a vender los libros y a comprarlos de segunda mano, con un trajín enorme, con un movimiento tremendo de la calle durante todos los años, sobre todo a principio de curso. Septiembre, octubre, noviembre también tenía bastante actividad. Incluso pues se ponían algunos a vender en la calle. Eso venía de mucho tiempo atrás. Tengo por ahí un documento que acredita que las librerías se juntaron para llevar una protesta al ayuntamiento diciendo que se ponían a vender libros en la calle ya en el año 50 y tantos, o sea que esto venía también de lejos, luego también continuó a veces. Y bueno, se formaban grandes colas, los estudiantes pues claro, tenías que bregar con ellos, sobre todo en la venta, en la compra también, porque querían, claro, venderlos lo más alto posible y bueno,
y a la hora de comprar pues los quería lo más barato posible. Teníamos aquí pues un tira y afloja. Había pues gran movimiento, aquí incluso se llenaba todo esto de aquí, los estudiantes algunos hasta se desmayaban, teníamos que... Eran unas colas aquí, una presión y todo eso que más de una vez se desmayaban aquí. Y bueno, pues esto pues duró bastantes años, ¿no? Hasta que ya pues a principios ya de los 2000 y tal, pues el tema ya fue bajando. Antes de esto era una tienda de ultramarinos, bueno, como se llamara antes, un colmado, donde se servían bebidas y todo eso. Y lo teníamos todo con el original, que es una pena no haber hecho, porque tenía el original aquí, las estanterías originales, incluso quitaba los libros de ahí, se veían los espejos que tenían las antiguas tabernas, o yo qué sé, los colmados de la época, y los tuvimos ahí hasta que hicimos la reforma hace 16 años. Hicimos reforma, la hizo mi mujer, porque el estado que estaba se nos caía, hacía falta reformar las estructuras, y luego ya cogió y lo puso tal como está ahora, con madera, con todo esto de madera, antes no era así, y las vidrieras, todo lo dejó ella así. Me moría de ella porque falleció hace 8 años ya, y gracias a ella pues que tenía ese capricho, digamos, de dejarla así, como está ahora. A lo largo de estos años yo he visto el auge de las librerías, he visto abrir algunas. Por ejemplo, de aquí al lado había un señor que hacía embalajes de madera, lo dejó, y en el año 83 o por ahí me parece vinieron estos de Librería Madrid, que han continuado hasta hace muy poco. Por lo demás, pues sí, hubo un auge de librerías, fueron cerrando, ha ido cambiando un poco. Esto ya lo han dejado, en el número 2, que era la librería de Don Antonio, eso ya lo absorbió ahí el Kentucky Fried Chicken ese que hay ahí. Luego aquí al lado, librería de Enrique, que era nieto de Doña Pepita, pues también el hombre pues ya lo dejó, falleció hace ya me parece unos años, y ahora hay una peluquería. Un poco más al lado han abierto una tienda de cómic que también fue librería, que fue de un hijo de Doña Pepita, y luego pues más arriba, en la propia Doña Pepita, pues eso ya tiraron todo el edificio y ahora pues hay unos apartamentos. Luego en librería Salamanca, también que pertenecía a estos de La Fortuna, pues también está cerrado, lo han dejado. Y en librería Felipa, pues también todo el edificio pues ahora pertenece a estos, algo de apartamentos, también de alquiler de apartamentos. Y entonces ha habido una evolución en la calle pues de todo eso, ¿no? Primero se abrieron varias librerías y poco a poco han ido cerrando y cambiando de negocios. La plaza, que he visto cómo ha evolucionado la plaza esta de la Santa María Soledad, ¿no? Torres Acosta. Bueno, a finales de los 70, cómo estaba ahí un poco degradado el tema, luego cómo la reformaron, y bueno, pues no sé, he visto esa evolución, ¿no? Pero bueno, sí, también cómo han ido reformando las casas, que me acuerdo, nosotros teníamos ahí en Estrella 10, teníamos una librería, bueno, yo no la llegué a ver abierta, era ya como almacén, y la verdad es que eran casas que estaban muy deterioradas. Existió aquí también, un poco más arriba, en lo que eran las tapias o sea, la parte de atrás del hospital de la Buena Dicha, ¿no? Y había ahí un cementerio, donde primero trataron en el hospital a los heridos del famoso 2 de mayo, del levantamiento 2 de mayo, y también enterraron ahí a los fusilados por el 3 de mayo, ¿no? Entre ellos también está ahí enterrada Manuela Malasaña.
gracias a Antiguos Cafés de Madrid por venir aquí a hacerme este reportaje y por lo menos que sirva para algo, que quede constancia de lo que ha sido esta calle a lo largo de los años y la labor que, no sé, que modestamente hemos podido hacer, de difundir la cultura y ayudar a los estudiantes a salir adelante sus estudios y sus trabajos, etc. Gracias.